Hola a todas y a todos, sean bienvenidos a este episodio de podcast. Este episodio representa la entrega de la actividad Medios Digitales y Movimientos Sociales de la materia Teorías de la Comunicación de mi carrera Ciencias de la Comunicación. En este episodio abarcaré o hablaré un poco del tema de pues cómo las conexiones en las redes sociales han generado pues movimientos sociales, ¿no? Cómo se unen estos dos conceptos, uno tecnológico y otro social, y cómo esto ha ayudado o ha interferido también muchas veces en el desarrollo social de ciertos lugares o de ciertas poblaciones, ¿no? Para esta actividad tuve que leer fragmentos del libro de Reingold, Multitudes Inteligentes, en el que este libro se basa prácticamente en explicar esta relación, ¿no?, de los medios digitales y los movimientos sociales, en cómo se generan estas multitudes y en cómo interaccionan justo dentro de otras multitudes, ¿no? Pero primero quisiera dar un poco de mi experiencia, cómo lo he vivido yo antes de entender los conceptos de esta actividad, porque si bien creo que hasta estos últimos años, a partir del 2010, empezamos a ver el surgimiento de estas pues, nuevas formas de relacionarse. Creo que yo viví los inicios, ¿no? O sea, yo todavía era un infante cuando estas redes sociales empezaron a surgir de todos lados. Sin embargo, pues, mientras las redes sociales iban creciendo, yo también, ¿no? Y me iba dando cuenta de cómo los medios tradicionales como la televisión y el radio pues se iban quedando poco a poco atrás. Y, y me empezaba a dar cuenta, ¿no? Sin siquiera saber que yo que me quería dedicar a la comunicación, pues de cómo este rezago de información que tienen algunos medios, pues está prácticamente justificado por el hecho de que muchos o la mayoría de estos medios pues están basados en una jerarquía en la que el Estado incluso influye en ellos, sobre todo en México, ¿no? Eso es extremadamente obvio por cómo muchas veces manipula el Estado a la población en general, ¿no? Con informaciones falsas o estas famosas cortinas de humo. Y todo esto lo hacen a través de la televisión abierta. E incluso muchas veces la televisión de paga, ¿no? Lo que la mayoría de gente tiene acceso en ese país. Y el radio también, ¿no? Sin embargo, esta estructura se ha debilitado con el tiempo porque gracias a las redes sociales ya prácticamente tú decides qué es lo que quieres o no consumir. Y esto le da al ciudadano, le da una oportunidad de abrir el panorama, de ver otros mundos que tal vez le aporten y con esa información pueda interpretar lo que está pasando a su alrededor. Y eso creo que es lo más importante, ¿no? La globalización de todos estos canales de información. Y, y creo que esto es lo más destacable de todo este tema, porque a pesar de que estamos ya a mediados, bueno, estamos todavía en los inicios, me gustaría decir, que estamos todavía en los inicios de estos movimientos sociales dentro de las redes sociales, porque a pesar de que existe ya la información allá afuera, existen muchos creadores de contenido tratando de despertar a la gente, creo que la misma población, ya estando adoctrinada por este tipo de contenidos que nos mostraban en la televisión abierta, seguimos repitiendo ciertos patrones, ¿no? O sea, por ejemplo, decir un ejemplo, las novelas de Netflix, ¿no? Antes, o todavía, pero antes era más recurrente que pues veíamos novelas en la noche antes de dormir y prácticamente Televisa no ha sido nada discreto al aparentar sus intenciones
de decir, esta novela es para una señora que está, que solo quiere entretenerse. Y ese concepto obviamente ha llevado a la mayoría de las señoras en México, amas de casa que consumen televisión abierta, a seguir consumiendo ese tipo de contenido, ¿no? Y, y así tomar a la población de México, por lo menos, como así solamente entreténganlos. Es momento de entretenerlos, así de que y hay incluso horarios para eso, ¿no? De que en la mañana algo que los motive, algo que, que dé energía, de que donde aprendan cosas, entre comillas. Luego programas de chismes y hasta después, luego programas de comedia y hasta el último, las novelas, ¿no? Algo muy funcional para el entretenimiento, sin embargo, para la evolución y una interacción social más, digamos, profunda, creo que se queda muy corto ese tipo de contenidos. Y ese tipo de contenidos ya no solo los vemos en la televisión abierta, ¿no? Como me decía, como decía, hablando de las telenovelas de Netflix, Netflix se vendía como una plataforma, ¿no? Como una plataforma en la que tú eliges qué ver y tienes contenidos de otros países y tienes contenidos de culturales y tienes mucho tipo de contenidos. Y Netflix México se centró otra vez en repetir esta misma dinámica de entretener solamente, de no dar información más, de no dejar que el espectador piense. Entonces, es a lo que me refería con estos temas de que el público ya muchas veces está tan adoctrinado a continuar con estas actitudes de no querer aprender o quedarse en su comodidad. Y está bien, sin embargo, creo que eso puede llevar a más problemas, ¿no? A los problemas que el dominio del Estado sobre la televisión abierta ha tenido. Y creo que en cuanto a medios digitales, esto ha venido a revolucionar un poco eso, ¿no? Porque ya no solamente tienes esa opción, ya también tienes la opción de despertar, de ver otras cosas, de ver otros mundos, de consumir otro tipo de información y poder criticar a tu estado y poder mover, moverte con personas que tengan pensamientos similares a los tuyos, ¿no? Y, y pues eso es de lo que nos hablan las multitudes inteligentes, ¿no? Hay una frase en el libro que me gustó mucho que dice, nos hallamos ante un nuevo medio de organización social, cultural y política, que instaura un nuevo régimen tecnosocial. ¿Esto a qué se refiere? Yo lo interpreto como que gracias a toda esta revolución, nos encontramos frente a un punto en el que la comunicación ha dado un giro de 360 grados. Ya no es solamente Estado, ciudadano. Ahora ya es ciudadano contra ciudadano, con ciudadano, contra ciudadano también. Y, y le da más opciones, ¿no? A la sociedad en general para poder interactuar y llegar a un punto de desarrollo en el que pues todos estemos de acuerdo o por lo menos la mayoría, porque yo creo que la democracia se quedó muy corta desde hace mucho tiempo. Sin embargo, creo que es el sistema que más fácil de comprender para todas las personas, porque fuera de ahí, yo creo que estamos en una etapa, estamos en los baby steps de realmente un desarrollo pues pertinente para las épocas que estamos viviendo, ¿no? Que prácticamente se podrían ver muy apocalípticas por todo lo que pues por todo lo que hemos pasado, ¿no? Pero pues ya para cerrar y ya no hacer este tema tan largo, eh, también en este libro se mencionan cosas sobre la próxima revolución social o el tsunami social, ¿no? Que obviamente se refiere a que, pues, al estar tan interconectados todos con todos, pues podemos llegar a movimientos reales, ya no solo movimientos en las redes sociales, ¿no? Y esto ya se ha visto bastantes veces, como en España o incluso en México, o sea, como todos estos movimientos
que solamente están en los cerebros de la gente, pasan a la realidad, ¿no? Y se manifiestan, vaya la redundancia, en manifestaciones, en exigencias al gobierno, ¿no? O exigencias a la misma población, ¿no? Que, que reprime a estos grupos vulnerables, ¿no? Y hablando de grupos vulnerables, creo que en las redes sociales se encuentran muchísimos espacios seguros, entre comillas, ¿no? Para pues, poder expresarse y para poder eh, organizarse tanto de manera política como de manera social. Porque creo que también esto te da un sentido de pertenencia, que ya no solo representa así como revolución, anarquía, vamos todos contra el gobierno, sino que representa a validar la existencia de estas personas, ¿no? Porque muchas de estas minorías podían sentirse en el sistema jerárquico normal invisibles, ¿no? Como yo en donde quepo, yo en donde estoy. Sin embargo, con esta revolución tecnológica ya no hay tanta cabida para eso, ya todos pueden encontrar una comunidad con la cual congenien, ¿no? Y también en este libro se menciona el lado oscuro, se podría decir. Que yo creo que en estos temas sociales todos son grises, ¿no? Todo depende todo es gris porque pues no hay una forma correcta de hacer las cosas o una forma incorrecta de hacer las cosas. Hay simplemente personas interactuando y como seres humanos todos tenemos errores y todos tenemos distintas formas de pensar, incluso dentro de un mismo ámbito. Y a este lado oscuro me refiero que, pues lamentablemente, muchas personas utilizan esta libertad de expresión o esta libertad de hacer comunidades para, pues, el mal. Quis- Tengamos ese concepto del mal como cosas ilegales o cosas que vayan en contra del desarrollo social, ¿no? Y pues por eso mismo es que incluso dentro de esta revolución se encuentran peleas dentro de este ámbito, dentro de este ámbito de las redes sociales. Y, y creo que se vio mucho, por ejemplo, esto sí fue un conflicto gobierno, digo, Estado, población, pero por ejemplo Twitter. Twitter es una red social que, que creo que abarca todos los temas y que toda la gente encuentra su voz ahí. Y por eso creo que es como la red social que más está, eh, ¿cómo decirlo? Más está promoviendo el pensamiento autocrítico, pero también promueve mucho la libertad completa de expresión, ¿no? Y esto se ha visto mucho, o sea, o sea, la mayoría de los políticos tienen Twitter e informan cosas importantes ahí a través de Twitter. Y claramente ese espacio ya se ha convertido en un espacio muy inseguro para las opiniones personales. Y creo que esto se reflejó mucho en India, ¿no? Que incluso India hubo un altercado ahí entre la población y el gobierno indio, porque literalmente todas las redes sociales estaban baneadas. Todas las redes estaban baneadas y solamente se pudo accesar a Twitter mediante hackers que dieron voz y que eh, expusieron cómo es que se estaba tratando a la población de India. Y creo que eso era lo más importante, o sea, dejar de ver y de criminalizar a los hackers y verlos como personas que simplemente están buscando informar, ¿no? Igual hay hackers que hacen cosas ilegales y cosas así, pero ¿qué es ilegal? O sea, si para un estado la ilegalidad es literalmente comunicarse con otros estados, pues yo creo que ahí se pone un poco en conflicto el concepto de ilegalidad y lo que está bien y lo que está mal. Pero a pesar de eso podemos ver en este caso que los hackers movieron todo, ¿no? O sea, movieron todo a través de Twitter, a través de una sola red social a la que pudieron accesar y expusieron toda la situación que ocurría en India y gracias a todo esto
se pudieron movilizar las Naciones Unidas y, y apoyar, ¿no? Sobre todo a la población que estaba siendo reprimida en estos altercados, ¿no? Y pues para finalizar esto me gustaría citar a Kropotkin, que pues trata el tema del apoyo mutuo y la cooperación dentro del proceso evolutivo, ¿no? Este autor, resumiéndolo un poco, pues era un autor privilegiado, ¿no? O sea, él vivía en el privilegio, en la burguesía, y, y de pronto entra a otros ambientes sociales y nota que no está tan mal, ¿no? Que el privilegio lo tenía como cegado y y pues sí, se tuvo que quitar un poco el privilegio para poder identificar las dinámicas que se encontraban fuera de la jerarquía del poder, ¿no? Y por esto me refiero a la anarquía, ¿no? Empezó a, si no defender, empezó a poco justificar la anarquía y verla ya no como algo malo, como algo demonizado, sino como una experiencia colectiva de apoyo mutuo, en el que no se necesitaba de un Estado para que las personas pudieran convivir amenamente, sino que simplemente la interacción entre estos individuos y la organización claramente daba mejores resultados, ¿no? Que en el estado normativo. Entonces, pues sí, yo creo que eso es todo por el podcast de hoy. Eh, Creo que me voy con una reflexión de que hay que usar con cuidado los espacios públicos dentro del Internet, porque es como si salieras a la calle y gritaras cuáles son tus pensamientos y cuáles son tus ideologías sobre todo. Entonces es tan peligroso como tan beneficioso y es tan bueno como también es malo. Entonces espero que cada uno de nosotros pueda utilizar estas herramientas de forma consciente, pues para no afectar al prójimo y tampoco a uno mismo. Yo fui Cristian Manuel Coronel Sánchez y muchas gracias por escuchar este episodio. Hasta luego.